Gracias, Sergio. Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por participar en este seminario, el seminario web, uno nuevo, que desde la Comisión de Comercio Exterior, junto con la Comisión de Asuntos Impositivos de la Cámara Española, estamos organizando. Quiero agradecer en lo que respecta a comercio exterior por la repercusión de la charla del 29 de junio con la doctora Marta Prado, que ha sido, digamos, muy interesante, todos los comentarios recibidos y las consultas que hemos recibido al respecto. Prometemos, bueno, continuar con ese tipo de charlas, con otro tipo de visión del futuro del comercio exterior. En ese caso fue desde el punto de vista de Europa y la implicancia de China. Y hoy volvemos a la realidad argentina, que en este caso nos convida a participar en dos temas importantes, que son precios de transferencia y las habituales comunicaciones de Banco Central de la República Argentina. En este caso, bueno, hemos convocado a integrantes de San Martín Suárez y Asociados, a María Laura Schmid, que es socia del Departamento de Precios de Transferencia, y a Sergio Stobotzian, que es también socio de BPO de San Martín Suárez y Asociados, que se van a referir justamente a estos dos temas. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Adriana Piano, directora de la Comisión de Asuntos Impositivos. Y bueno, como dijo Sergio, esperamos las consultas. Adelante, Adriana. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a Sergio y a la Cámara siempre por darnos estos espacios. Y bueno, como decíamos, hoy nos toca así quizás un tema que es un poco más del llano y que tenemos que de alguna manera transitar todos los que trabajamos en comercio exterior y asesorando a las empresas a llevar adelante sus operaciones de importación de bienes y servicios, como así también la parte financiera. Así que tenemos dos segmentos. Vamos a utilizar la primera parte a cargo de María Laura para que nos comente las novedades que vinieron en materia de precios de transferencia, que son varias y que de alguna manera nos parece bien esclarecerlas para tener claridad respecto de cuáles son los próximos pasos a seguir y también un poco el orden que tienen que llevar las compañías en ese sentido. Y la segunda parte a cargo de Sergio Stobotzian, quien se va a referir a tres temas básicamente, relacionados todos con el tema cambiario. En primer lugar, el certificado de aumento para las exportaciones, la extensión de las restricciones para préstamos y para importación de bienes en relación con los pagos, y la novedad del fin de semana, las nuevas novedades en relación con la operatoria de contado con liquidación, ¿sí? Así que bueno, arrancamos entonces la mañana con María Laura respecto de las normas de actualidad en materia de precios de transferencia. Muchas gracias. Bárbaro, Adri, muchas gracias a todos por la introducción. Bueno, y encantada de compartir un rato de esta mañana con todos ustedes para compartir las últimas novedades de precios de transferencia. Les pido un minuto, voy a compartir la presentación que preparamos. Bueno, creo que ahí estamos. Perfecto, Laura, se ve muy bien. Bueno, perfecto, Laura. Bueno, muy bien. Bueno, como comentábamos recién, ahora en el mes de junio salió una nueva resolución de precios de transferencia, que es la resolución 5010. La estábamos esperando en realidad porque AFIP había adelantado a través de su sitio web que iba a haber una nueva prórroga en los que son los vencimientos anuales de precios de transferencia, pero adicionalmente a esa novedad nos encontramos con otros nuevos cambios, ya sea en la legislación que teníamos vigente, en distintos temas que son bastante concretos, los vamos a ir viendo un poquito más adelante de la presentación, y por otro lado con la introducción de un nuevo régimen simplificado, que es algo novedoso en materia de precios de transferencia, donde nunca antes habíamos contado con la posibilidad de llevar adelante una presentación a través de un régimen simplificado. De todas maneras, las condiciones son bastante estrictas, ahora las vamos a ver a continuación, con lo cual la realidad es que personalmente
no considero que sea muy factible de llevar adelante en la práctica, salvo situaciones muy, muy concretas, pero bueno, nos parece importante que lo conozcan y puedan evaluar conjuntamente con sus asesores, bueno, si tiene aplicabilidad o no para las empresas de ustedes, ¿no? Un poco para poner esto en contexto, especialmente considerando que estamos en la Comisión de Comercio Exterior, quiero hacer una salvedad de cuáles son las presentaciones que hoy están vigentes en materia de precios de transferencia. Brevemente les comento que las podemos separar en dos grandes grupos, unas presentaciones que tienen que ver concretamente con las transacciones que la compañía realiza con sociedades vinculadas del exterior, o bien con compañías que estén en países de baja o nula tributación o países no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal. Ese es el gran abanico que comprende las obligaciones de precios de transferencia, ¿no? Y bajo esa línea las compañías tienen que presentar básicamente una declaración jurada anual, que es este formulario 2668, y un estudio de precios de transferencia que se suministra a través del formulario 4501. El régimen simplificado lo que hace es venir a reemplazar esas dos obligaciones, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos que evaluar en nuestras compañías si estamos obligados a presentar aquellas obligaciones que tienen que ver con ser parte de un grupo de empresas multinacionales. Y ahí tenemos el formulario 8096, que es la declaración jurada de empadronamiento del grupo multinacional, formulario 8097, que es el informe país por país, conocido tradicionalmente como Country by Country Report, y por otro lado el Master File o informe maestro. Este régimen simplificado, como les decía, lo importante que ustedes tengan presente es que reemplaza solamente a las obligaciones que tienen que ver con las transacciones que la compañía realiza con el exterior, no así con aquellas que tienen que ver con pertenecer a un grupo de empresas multinacionales. Donde hay algunos cambios, pero los vamos a comentar un poquito más adelante. Bueno, el régimen, como les decía, reemplaza estas dos obligaciones. La realidad es que también está regulado en el anexo de la resolución cuál es el contenido que tiene que tener. Si bien hoy todavía no tenemos este formulario, que es el 2672, el que corresponde al régimen simplificado, ya nos adelantan en la resolución cuál va a ser su contenido. La realidad es que es bastante extenso como para tratarse de un régimen simplificado. Pero yendo ya concretamente a las condiciones, lo primero que nos dice la resolución es que tiene que cumplir con alguna de estas condiciones. Son 3 o 4, en realidad en la resolución se plantean 4, más allá de que en el micrositio de AFIP después se refiere a 3 y hay como una suerte de aclaración. La primera tiene que ver con la facturación total de la compañía, ¿sí? De nuestra propia compañía. Y acá remite por primera vez a la Resolución General 220, que es la Resolución General de la CEPIME, donde en un anexo se clasifican los montos de ingresos según tramo. Entonces, en este caso puntual, para evaluar esta condición de precios de transferencia, nos pide que sea menor al mayor monto establecido para el monto del tramo 1 empresa mediana. Eso hoy más o menos son 2.788 millones de pesos. O sea que si nuestra compañía tiene una facturación menor a ese importe, ya podemos evaluar esta condición, ¿sí? Simultáneamente, me adelanté. Simultáneamente a esta condición debe verificarse que no presenten resultados negativos recurrentes, ya sea en el ejercicio fiscal que estoy analizando como en los 2 ejercicios fiscales anteriores. Hay muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, este resultado negativo, si estamos hablando en un término operativo, que es normalmente lo que evaluamos a la hora de medir la rentabilidad de una compañía en precios de transferencia, o si estamos hablando del EBITDA o del resultado neto, ¿no? Esto es un punto que debería ser aclarado por parte de la AFIP,
al igual que otros puntuales, pero bueno, estamos a la espera de eso. A través de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales se le va a hacer llegar al fisco un detalle de las inquietudes que merecen de aclaración para poder tener mayor seguridad en este aspecto, por ejemplo, en la determinación del resultado negativo, como, bueno, como en varios otros que por ahí no vale la pena entrar tanto en detalle en este momento. Bueno, otra de las condiciones, además de cumplir con este monto de facturación menor al de la CEPYME, es que no hayan atravesado un proceso de reestructuración en este ejercicio ni en los anteriores, que no realicen operaciones alcanzadas, y con esto quiere decir operaciones ni con sociedades relacionadas, ni con países de baja o nula tributación o no cooperantes, que involucren regalías, derechos de licencia o acuerdos de investigación y desarrollo, por un monto que en conjunto supere el 1% de este monto que hacíamos referencia de la CEPYME. Adicionalmente, que en caso de tener operaciones de prestación o adquisición de servicios, las mismas en su conjunto no representen más del 1% de la facturación del sujeto local, ¿sí? Y adicionalmente que no sea una compañía que haya actuado como un dador o un tomador de prestaciones financieras con sociedades relacionadas del exterior. Bueno, esa es la primera condición, la que nos podría dar el lugar al pase a entrar en el régimen simplificado. Después, por otro lado, la segunda condición ya hace no referencia a la facturación de la sociedad, sino al monto de sus transacciones intercompany, y en este caso tendremos que evaluar si las mismas son menores al 2,5% de la facturación total de la sociedad. Y adicionalmente cumplir con algunos requisitos. Acá de nuevo, la forma de evaluar ese 2,5, una de las dudas que surge en este sentido es si son valores históricos o ajustados por inflación, ¿no? Esto por ahí es un poco ambivalente en el sentido de que las transacciones de precios de transferencia se informan a valor histórico en las declaraciones juradas, pero la rentabilidad de la sociedad se evalúa ajustado por inflación. Entonces, bueno, acá también es importante saber cómo tomar tanto las transacciones como la facturación para medir en los mismos términos, ¿no? Pero bueno, adicionalmente a esa condición general, debe verificarse, de nuevo, que las operaciones alcanzadas que involucren regalías, derechos de licencia o acuerdos de investigación y desarrollo no superen, acá es un poquito más exigente, el 0,50% de la facturación total del sujeto. Bueno, adicionalmente, de nuevo, las mismas dos condiciones que en el caso anterior, y es que no haya habido resultados negativos recurrentes, ni un proceso de reestructuración del negocio, ni en este ejercicio, ni en los dos ejercicios inmediatos anteriores. Bueno, y por otro lado, que la compañía no realice operaciones de importación y exportación de bienes con la intervención de un intermediario internacional. Esta condición, me detengo acá, queda un poquito descolgada, por así decirlo, porque solamente la vincula con esta segunda condición, la 2, que nos permite entrar al régimen simplificado. Pero más allá de eso, cuando entramos al micrositio de AFIP, y cuando en la resolución nos remite a lo que vamos a tener que validar como compañía a la hora de presentar el régimen simplificado, vamos a tener que afirmar que no realizamos ningún tipo de transacción con la presencia de un intermediario internacional. Entonces, es como que esta condición no debería ser parte o de la condición 2, sino aplicando el régimen global, si es que después yo me voy a tener que comprometer como compañía a decir que no tuve este tipo de operaciones, ¿no? Estas operaciones son muy, muy importantes para el fisco, es algo que tiene sobre la mesa ya desde hace varios años, buscando evitar las triangulaciones, sobre todo a través de jurisdicciones que pueden, de compañías que pueden estar en una jurisdicción de baja o nula tributación, ¿no? Entendiendo como intermediario internacional
a una compañía que está en un país, pero que no en otro país, pero que no es el destinatario final de la mercadería ni el proveedor inicial. Es decir, es el que me factura o a quien le facturo, pero no es el sujeto que tiene los despachos de importación y que efectivamente me envía o me recibe la mercadería, ¿no? Hay un régimen puntual cuando hay operaciones con intermediarios y es por eso que el fisco le pone especial énfasis. Bueno, otra de las condiciones que permitiría entrar al régimen es tratarse de una entidad exenta. En realidad, bueno, acá queda la duda de que normalmente no están alcanzadas por las presentaciones de precios de transferencia y se cuenta efectivamente con un certificado, ¿no? Y acá se hace referencia a las sociedades corporativas, las instituciones religiosas, las asociaciones deportivas, las fundaciones, bueno, las clásicas entidades exentas en la ley de impuesto a la ganancia. Bueno, y por otro lado, podemos entrar si las operaciones de importación y exportación de bienes que tenemos con partes independientes del exterior, en el ejercicio fiscal que estamos presentando, en su conjunto, o sea, sumando tanto las IMPO como las EXPO, sea superior a 10 millones de pesos, que es el monto mínimo que hoy se encuentra vigente para analizar ese tipo de transacciones, y a su vez inferior a 60 millones de pesos. Es decir, que si estoy en ese tramo, FIT considera que mis transacciones con compañías independientes no son tan relevantes y bueno, podría entrar dentro del régimen. Todas las condiciones anteriores, que como les comentaba permite acceder al régimen simplificado, están sujetas a una condición previa, que es que la compañía no se encuentre excluida de entrada por estar obligada a presentar el informe país por país o el informe maestro, ¿sí? Estas dos presentaciones son presentaciones a las que yo hacía referencia cuando inicié la charla, y son aquellas que tienen que ver con ser parte de un grupo de empresas multinacionales. Por ejemplo, el informe país por país es una presentación que obliga a las subsidiarias argentinas a estar obligadas a hacer esta presentación cuando la última entidad controlante del grupo económico al cual ellas pertenecen tiene una facturación anual consolidada superior a 750 millones de euros. Ven que son empresas muy grandes. Con esto quiere decir, bueno, si formás parte de un grupo muy grande, aunque acá no seas relevante, bueno, igualmente no podés ir por el régimen simplificado. Quiero ver tu declaración jurada y tu informe completo. Y lo mismo aquellas subsidiarias que pertenezcan a un grupo multinacional que estén obligados a presentar el informe maestro o master file. Este informe maestro o master file es, imaginen, una suerte de manual de precios de transferencia del grupo económico. No es un análisis concreto de ninguna sociedad, de ningún país, sino que expone la política de precios de transferencia que tiene que ver con el negocio en general, con los intangibles, con la política financiera que tiene el grupo en sí. ¿Sí? Las compañías estaban obligadas hasta esta resolución a presentar este informe maestro cuando superasen los 2 millones de pesos de facturación anual. Hoy ese monto se subió, como vamos a ver un poquito más adelante. Así que bueno, en la medida, resumiendo esto, en la medida que no esté excluido por estas dos condiciones y cumpla con algunas de las 4 condiciones, puedo acceder al régimen simplificado, ¿sí? El régimen simplificado se va a presentar a través del formulario 2672, hoy por hoy, hasta ayer estuvimos mirando, todavía no es de público conocimiento, y va a ser un formulario que se va a subir a través de declaraciones juradas y pagos en el micrositio de AFIP, ¿sí? Su vencimiento va a ser 6 meses después, o sea, mantiene el mismo vencimiento que la declaración jurada anual y el estudio de precios de transferencia, que son las obligaciones que viene a reemplazar, más allá de que ahora tenemos una prórroga para su presentación. Y en cuanto a su contenido, como les adelantaba hace unos minutos, se encuentra detallado en el anexo de la resolución,
Y es bastante extenso, ¿no? Porque tengo que dar información del grupo multinacional al cual pertenezco, de todas las entidades que forman parte de ese grupo, de cuál es mi operatoria, de cuáles son mis transacciones, y como relevante es que tengo que afirmar que no tengo un ajuste de precios de transferencia. Es decir, que mis operaciones son como entre partes independientes. O no, si así no fuera, debo exponer el ajuste. Con esto quiero decir que en el fondo el análisis económico que conlleva el estudio de precios de transferencia debe realizarse de todas formas como para poder estar en condiciones de hacer esa afirmación a ciencia cierta en el formulario que acompaña el régimen simplificado. Bueno, eso en cuanto a esta novedad que trajo esta resolución, y después tenemos distintos cambios que son más concretos a las normas tradicionales que tenemos en precios de transferencia. Por ejemplo, hay un artículo que hace referencia a las compañías comparables. Como ustedes sabrán, el estudio de precios de transferencia es básicamente un estudio de comparabilidad, donde lo que hacemos es medir los precios de las transacciones que están siendo analizadas o la rentabilidad asociada a esas transacciones y la comparamos con algo, ¿no? Ese algo puede ser lo que la propia compañía haga con partes independientes, o puedo ir a mirar el mercado, que es probablemente lo que ustedes conozcan. Ese caso es cuando recurrimos a una base de datos internacional y miramos dentro de esa base compañías que definimos como comparables. Es decir, aquellas que quien está haciendo este estudio de precios de transferencia considera que tiene activos, funciones y riesgos similares a nuestra compañía, y en función de eso las elegimos como comparables. Todo este proceso de selección de compañías comparables está detallado en los lineamientos y en las guías de precios de transferencia que son emitidos por la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tanto la Argentina como casi todos los países del mundo hemos tomado nuestra legislación de esta institución. En esto es importante que tengamos presente que no hay ninguna norma que diga que no podamos tomar compañías con pérdidas, ¿no? Porque la realidad es que puede ser propio de un mercado tener pérdidas en un determinado año, o puede ser normal para una sociedad operar con pérdidas en un año o en un determinado periodo. Obviamente no es algo sostenible en el tiempo para una empresa en marcha, pero sí puede darse por distintas situaciones. El fisco lo que hace a través de esta resolución es inducir a no tomar compañías con pérdidas, aunque obviamente dice que si la situación de riesgo de un mercado particular en un determinado momento así lo amerita, bueno, podríamos considerarlo. Pero bueno, deja deslizar esto como una suerte de novedad, habilitando por otro lado a que también las usemos en el marco de esta pandemia, ¿no? Tengan en cuenta que los resultados del año 2020 y del 2021, que son aquellos que vamos a tener que medir ahora y en el próximo año, van a estar afectados por toda la situación de pandemia global que estamos viviendo, ¿no? Y en este sentido, AFIP también nos pide que reconsideremos el periodo fiscal que vamos a analizar. Lo habitual en precios de transferencia es mirar un periodo para atrás, ¿no? Esto es lógico como para poder cumplir con el vencimiento que, bueno, tradicionalmente era en el mes de agosto y ahora es en junio, para un cierre de diciembre, estoy hablando, o sea, hoy tenemos 6 meses después del cierre de ejercicio fiscal, la fecha general de vencimiento. Entonces, si yo tengo que ir a mirar en una base de datos la información financiera del mercado, obviamente necesito mirar un poco para atrás para darle tiempo a estas compañías a que suban la información a sus bolsas de comercio y que después la base de datos pueda captarla desde ahí. Resaltando un poco esta situación, es que AFIP establece una prórroga de 3 meses, o sea, lo que hoy vencía en junio, fue extendido para fines del mes de septiembre, como para dar más tiempo a que se suba información en base de datos de compañías más actualizadas. Y en este sentido,
ayudarnos, si se quiere, a recoger un poco más de la pandemia en los estados financieros que vamos a usar como comparables. Eso es un poco la novedad y lo que se establece en los considerandos de la resolución como el pie para hacer esta prórroga excepcional al 9º mes. Bueno, ya que estoy en este tema, me adelanto al punto que está mencionado acá como 4, y que es la prórroga de 9 meses para la declaración jurada anual, el estudio de precios de transferencia y el régimen simplificado para todas las presentaciones que correspondan a los cierres de ejercicios desde diciembre de 2020 a diciembre del 2021. O sea que ya recoge todo este año y se adelanta, bueno, a la situación que vamos a tener que estar el año próximo al mes de junio, lo cual es bueno porque obviamente y lamentablemente la pandemia está afectando a todas las compañías del mundo a lo largo del año en curso. Bueno, otra de las novedades tiene que ver con los umbrales mínimos. Poniendo un poco esta novedad en contexto, esta declaración jurada anual, que es el formulario 2668, tenía un piso de alcance a partir del cual las compañías quedaban obligadas para su presentación, que se establecía en transacciones con compañías vinculadas o países de baja en una tributación que superen los 3 millones de pesos en el ejercicio fiscal, salvo que hubiese una transacción individual que superase los 300.000. Es decir, que si yo tenía una transacción de 300.001, debía presentar más allá de que sea mi única transacción. Esa era la obligación para la declaración jurada. Pero para el informe, esos 3 millones de pesos se elevaban a 30 millones de pesos. Hoy lo que se hizo es se bajó esos 30 millones a 3 millones. Entonces, se simplifica y tanto la declaración jurada como el informe, ya sea con vinculados o con paraísos fiscales, tiene ese umbral mínimo de 3 millones de pesos. En este sentido, es más exigente de lo que era con anterioridad. O 3 millones o una transacción individual superior a 300.000. Ese es el piso para estar obligados en materia de precios de transferencia, como lo ven, es bajísimo, ¿sí? Cualquier compañía lo supera. Y después, bueno, la última novedad significativa tiene que ver perdón, con el monto mínimo para estar obligados, a presentar el informe maestro, donde teníamos un monto mínimo de 2.000 millones de pesos de facturación consolidada del grupo de... Ay, perdón. Ya casi terminaba, pero bueno, donde ese monto mínimo se elevó a 4.000 millones de pesos. Y adicionalmente se establece la posibilidad de establecer una nota de ratificación que reemplace ese informe maestro si es que la compañía lo presentó en el ejercicio fiscal anterior. Eso es nuevo, y lo bueno que tiene es que evita a las compañías tener que presentar el informe maestro todos los años si es que no hubo cambios en la información que conlleva el mismo. Esto es importante para las empresas porque el informe maestro es preparado por las compañías vinculadas del exterior y normalmente se encuentra en idioma inglés. Y el fisco pide que esté traducido al español por una traductora oficial con la legalización del Colegio de Traductores. Y esto es un costo importante porque normalmente son informes bastante largos. Entonces, en ese sentido, está buena la posibilidad de suministrar una nota de ratificación si es que no hubo cambios en su contenido. Más allá de la nota,
tiene que presentarse el estado de resultados consolidados de la empresa del exterior, de la última entidad controlada. Pero bueno, eso es un poco más sencillo y alivia bastante la carga tributaria. El vencimiento para el informe maestro sigue siendo 12 meses después de la fecha de cierre de ejercicio de la compañía. Bueno, hasta acá las novedades principales de precios de transferencia, con lo cual, bueno, ahora voy a dejar de compartir esta presentación, le voy a dar el pase a Sergio para que comparta las novedades cambiarias, y si tienen alguna pregunta, las dejamos para el final, así yo me termino de recuperar un poco de mi resfrío y las contestamos al final. Al final. Sí, Laura, bueno, muchísimas gracias, Laura, quédate tranquila que se escuchó re bien, ya iba a intervenir, pero veía que faltaba muy poquito para seguir. Sí, la verdad que esta resolución, creo, vamos a compartir las inquietudes hacia el final de la presentación, trae un cierto alivio, pero también muchas dudas respecto de hasta dónde alcanza un poco este beneficio de simplificación que nos pone la AFIP, ¿sí? Pero bueno, en orden a cumplir con lo pautado, vamos a pasar en primer lugar a la presentación de Sergio sobre estos 3 temas que se vienen con todo. Sergio, así que bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco todo lo que se nos viene en estos días respecto de las nuevas comunicaciones de Banco Central, la 7301, y un poquito las recientes novedades que tuvimos, como dijimos, este fin de semana. Bueno, buenísimo, Adri. ¿Me escuchan bien y se está viendo bien la pantalla? Todo perfecto, se ve bárbaro. Bueno, gracias, Adri, gracias de vuelta a la cámara por siempre darnos un espacio. Respecto a Banco Central, nada, en mayor o menor medida imagino que todos están al tanto del último, ya casi cerca de cumplir 2 años de revoluciones normativas y de distintas novedades que van saliendo, y que con la pandemia el año pasado y con todo el contexto económico nos empezamos a encontrar cada vez más con medidas restrictivas, en el sentido de... Veo algo ahí en la pantalla, no sé si alguien está ahí. Sí, está bien, sí, hay como una raya que lo cruza, pero se ve igual, ¿eh? Ok. Pero bueno, o sea, ¿qué nos traía este contexto en el último año y medio? Quizás empezando ahí en septiembre de 2019 en el medio de las pasos y un poco cuando ya estaba cambiando el panorama político, empezamos a tener distintas complicaciones con ciertos tipos de deudas y la posibilidad de acceder al mercado de cambio para cancelarlas, ¿sí? Dentro de eso estaba el tema de pago de importación de servicios con vinculadas, donde creo que fue uno de los primeros temas que se cortó, y se cortó no con una fecha de caducidad, sino como de manera permanente, un poco porque el central, o está esta interpretación de que, bueno, o sea, el servicio a ser algo intangible quizás permite también ciertas maniobras de giro de utilidades cuando se busca que eso no ocurra. Hoy por hoy tenemos como esta restricción de pago de importación cuando es vinculada, sí se puede pagar cuando es a terceras partes, con bastante burocracia, pero se puede. El tema de giro de utilidades y dividendos también viene muy monitoreado. Hay algunas ventanas que permitían poder pagar dividendos si uno podía demostrar que había un aumento de capital o un fondeo previo. Y después sí nos fuimos encontrando con algunas restricciones más de coyuntura, que es parte de lo que vamos a hablar hoy también, pero en el medio de la pandemia se empezó a restringir la posibilidad de cancelar préstamos financieros, el pago de capital de préstamos financieros con partes también vinculadas. Y hacia fines del año pasado, recordarán, después con alguna novedad, también empezaron a haber algunas restricciones en el pago de deuda financiera ya con terceras partes. Acá
hablábamos de cuando había vencimientos de capital, primero de más de $1 millón por mes, luego de más de $2 millones por mes, en cual a esas empresas que estuvieran calificadas en esos escenarios se les pedía refinanciar o presentar un plan de refinanciación en donde se podía cancelar solo el 40% de estos compromisos y había que refinanciar el 60% restante en un plazo promedio de 2 años. Eso es un poco la intro, quizás algo larga, para contar de las novedades que tenemos hoy. Una es, podemos decir, ciertamente positiva y las otras dos quizás no tanto, pero bueno, lo que sacó esta comunicación a principios de junio es la posibilidad de obtener un certificado de aumento de exportaciones cuyo último fin es permitir cancelar, ahora vamos a ver en qué condiciones, parte o dependiendo de cada empresa, la totalidad de deudas que puedan tener por estos 4 rubros, ¿sí? Entonces, hablamos de 4 rubros en donde venimos con restricciones o con dificultades de poder acceder al mercado de cambios. El Central saca una norma que abre una ventana para algunas compañías que quizás, aunque sea de manera parcial, podrían realizar este tipo de pago de deudas, ¿sí? ¿Qué compañías se está definiendo la norma? Estamos hablando de compañías exportadoras de bienes, ¿sí? No quedan fuera de esto lo que es exportación de servicio. Y lo que pone como primer premisa importante es quiénes van a poder tener esta posibilidad. Empresas que puedan demostrar que han tenido un aumento de exportaciones en 2021 respecto del 2020. ¿Sí? O sea, lo que se va a medir es el valor FOB de los bienes embarcados que estén en estado cumplido en el SECOEXPO y se va a hacer esta comparación. ¿Qué pasó en 2020 respecto de 2020, en 2021 respecto de 2020? Para hacer esta gestión, este pedido, este trámite, siempre va a ser a través de un banco designado, ¿sí? La empresa que quiera obtener este certificado de incremento de exportaciones deberá designar un banco por el cual va a ser la solicitud. Entonces, la primera premisa que tenemos es esto de, tengo que estar en una situación de ser empresa exportadora de bienes y tener un incremento 2021 respecto de 2020. No es la única condición que hay que cumplir, ¿sí? O sea, cuando empezamos a bucear en lo que es la normativa, tenemos otros puntos que la empresa interesada tiene que poder demostrar. Por un lado, al ser empresa exportadora, recordarán que hay plazos determinados por Banco Central para realizar el cobro, el ingreso de las divisas según el tipo de bien exportado. Hay distintos plazos de ingresos. Digo, la empresa que quiera acceder a esta posibilidad no debe tener incumplimientos previos, ¿sí? De ingreso de divisas por exportaciones anteriores. Otro dato que no es menor la aclaración es tener exportaciones de bienes, haber exportado bienes en el año 2020. Esto que puede ser, quizás una empresa que o no realizó operaciones el año pasado o comienza a operar este año y exporta, puede decir, bueno, mis exportaciones del 2021 son mayores a las de 2020, pero bueno, la condición es que en el año anterior hayan existido exportaciones. También esto más de forma, pero se exige presentar una declaración jurada manifestando que las operaciones son genuinas, o sea, tanto lo que son las exportaciones como las deudas que se quieren cancelar, ¿sí? Y una más, que esta preferí ponerla taxativa,
la voy a leer un poco también para que se entienda el enfoque, ¿no? Dice, una condición más es que el exportador tiene que presentar una declaración jurada en la que deje constancia de que en caso de haber sido convocado tanto él como su grupo económico a un acuerdo de precios por el gobierno nacional, no ha rechazado participar en tales acuerdos ni ha incumplido lo acordado en caso de poseer un programa vigente. En definitiva es, si se va a dar este beneficio, se aprovecha para ver que quien quiera acceder esté totalmente en regla y no sea lo contrario de afín al gobierno, sino que no haya tenido algún tipo de práctica que se puede interpretar como que vaya en contra de las políticas que haya dictaminado el gobierno, en este caso en lo que puede ser precios cuidados o acuerdos de precios en el contexto inflacionario. Así como está en la norma, lo compartimos, porque seguramente si alguno de ustedes quiere con su compañía acceder, esto también se pida. Quizás ahí después en la parte de preguntas y respuestas, aprovecho también para sumar la consulta de si hay alguna experiencia positiva entre los asistentes. Ahora mientras avanzamos, digo, como esto es relativamente reciente, no hemos visto todavía casos de éxito, pero quizás alguno de ustedes ya lo ha avanzado. Entonces, bueno, cumplimos con todas estas condiciones, ¿sí? O sea, dijimos, lo primero que barrimos es, bueno, ¿qué es lo que tengo que cumplir para acceder al certificado? Ahora lo que vamos a repasar es qué dice la norma en cuanto a cuál es el monto del certificado. ¿Y qué quiere decir esto? El monto del certificado va a ser el equivalente a lo que podemos cancelar de las deudas que vimos al principio, de deudas de servicios, de pago de dividendos, de préstamos financieros. ¿Cuál es el monto que voy a poder cancelar? Bueno, el monto, por un lado, o sea, nos dicen cómo se calcula, pero no es que lo va a calcular cada empresa, sino que el dato va a ser provisto por el Banco Central a la entidad bancaria con la cual operemos. Lo que aclaran es, digo, ¿cómo se calcula ese monto? O sea, va a ser un número, un importe tal que surge de dos cálculos del cual vamos a tomar el menor. Por un lado vamos a ver cuánto realmente aumentaron las exportaciones en 2021 respecto a las del año anterior, y el otro valor que se va a considerar es, bueno, el monto equivalente al 30% del valor FOB de lo que fueron las exportaciones del año 2020. Se van a hacer esos dos cálculos, el que arroje el monto menor, por ese valor sería el certificado, y por ese valor tendríamos la posibilidad de cancelar estas deudas que mencionábamos. A modo de ejemplificarlo, un ejemplo muy sencillo, pero para que se entienda la mecánica. Acá tenemos un ejemplo muy pequeño, pero bueno, gráfico, es decir, bueno, ¿qué pasa una compañía que en el año 2020 exportó $200.000 y en lo que va de 2021 exportó $300.000? Si hacemos el doble cálculo, por un lado podemos decir, bueno, el aumento de un año respecto al anterior es de $100.000. Por otro lado, el 30% de ese valor FOB del año base, del año 2020, es de $60.000. Entonces, en este ejemplo muy sencillo, decimos, bueno, esta empresa podría acceder a este certificado y poder abonar dividendos, importación de servicios, o alguna de las deudas que mencionamos, por este monto de $60.000, sin tener que tener conformidad previa de Banco Central. Una aclaración entre paréntesis, que quizás obvia, pero que no está de más, es el tema de que todo el resto de los requisitos que establece la norma para pagar ese tipo de deudas se tiene que cumplir. Recuerdan lo que es el régimen informativo de activos y pasivos externos, tener la documentación de soporte, si son dividendos, obviamente que tienen que salir de un balance aprobado, tiene que haber un acta que vote los dividendos. O sea, acá lo que tenemos es
una acción más que nos puede permitir pagar total o parcialmente estas deudas, pero no es que por el solo hecho de tener el certificado no se va a chequear más nada. El resto sigue vigente como siempre. Aclara también la norma un poco, bueno, cómo va a calcular el central ese 30% del valor FOB 2020, que también le recordamos va a ser informado al banco con el que la empresa opere. Va a ser un prorrateo, va a asignar coeficientes según los tipos de bienes que haya exportado la empresa, ¿sí? Entonces le va a asignar antes el 30%, un 5% a bienes que hayan tenido plazo de ingreso de 30 días corridos, 10% a bienes con plazo de 60 días, y el 15% restante a bienes con plazos de ingreso de 180 o más días. Recordamos que el plazo está definido por el tipo de bien, según el nomenclador que está establecido. También en el caso de empresas vinculadas, juega no solo el tipo de bien, sino esto, si le estamos exportando a una empresa vinculada, eso también marca qué plazos se computan, ¿sí? Y después, en complemento de esta normativa, el 22 de junio le salió la comunicación B 12.188, dando algunas aclaraciones adicionales, no cambiando el tema de fondo, sino que lo que se aclaraba es que la información para emitir este certificado, o sea, lisa y llanamente el monto por el cual este certificado se puede obtener, lo va a proveer directamente el Banco Central a las entidades financieras de manera sistémica. Esto no quita, y lo aclara el Banco Central, que las entidades financieras de todas maneras tienen que controlar la razonabilidad de toda la operación, del legajo y de lo que se está solicitando. Y aclara también que no es posible utilizar este mecanismo para avanzar en lo que sea formación de activos externos, ¿sí? o generar tenencia de moneda extranjera en el exterior. Esto un poco refuerza la idea que es, en el caso de una empresa que logre obtener este certificado, que el destino o la aplicación es bien específico de cuáles son las deudas o los tipos de deudas que se pueden cancelar, ¿sí? Bien, ese es el primero de los temas que adelantaba Adriana, bueno, que tienen que ver con lo que es novedades Banco Central. Quizás al ser una norma relativamente fresca, todavía no tenemos muchos casos en el día a día, iremos monitoreando también a ver cómo se va dando esta mecánica. O sea, entendemos también que lo que se busca es un incentivo a la exportación, quizás para empresas que por ahí tengan la necesidad de exportar, o quizás esperen alguna situación de coyuntura para exportar más adelante. Probablemente lo que se busca acá es lograr ese incentivo de avanzar en el proceso, ¿sí? Una segunda novedad, no nueva, sino que quizás la novedad es que se extiende el plazo de vigencia. Teníamos una de las comunicaciones que más trascendencia tuvo el año pasado, era la comunicación 7030, que entre varios temas había dispuesto, por un lado, prorrogar o dictaminar que para poder avanzar con el pago de préstamos financieros a compañías vinculadas, iba a ser necesario contar con conformidad previa de Banco Central. Esto en la operatoria tiene a grandes rasgos el significado de que no se puede avanzar con ese tipo de pagos. La norma que salió originalmente fue teniendo distintas prórrogas, hasta junio, primero era hasta mayo, después hasta junio, lo han ido prorrogando. La última vigencia que teníamos era hasta el 30 de junio pasado, por eso el 24 de junio lo que salió a definirse es extender la vigencia o mantener esta no posibilidad de
de pago directamente hasta fin de año, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre de este año. Aclaramos, porque como esto se fue estirando, después en el medio habían salido algunas novedades, que este requisito aplicaba a deudas que se hayan perfeccionado con anterioridad al 1 de octubre. ¿Por qué hablamos un poco de esa fecha? Porque en su momento también había salido una comunicación que decía que para nuevas operaciones de préstamos financieros con vinculadas, siempre que se acordara un plazo de repago promedio o superior a los 2 años, esta regla no iba a aplicar. O sea que si una compañía toma un nuevo préstamo financiero con alguna empresa relacionada desde octubre en adelante, dentro de 2 años desde esa fecha podría cancelar el préstamo directamente. Y ahí es un poco lo que todos nos decimos, es también un ejercicio de fe, ¿no? O sea, porque en este año y medio que nos queda, nadie tiene la certeza o la garantía de que la norma no pueda volver a cambiar. Digo, así como salió la norma original y cambió una regla de juego en vivo, entendemos que, por un lado, con esta novedad que había salido en octubre, se buscaba incentivar el nuevo ingreso de divisas al país, pero bueno, depende un poco también del grado de confianza que tenga la empresa local y sobre todo quien otorga la financiación del exterior. A hoy es una normativa que está vigente. Obviamente no tenemos casos reales en la práctica para ver si se va cumpliendo. Nos queda todavía un largo tiempo para esperar, ¿sí? Y la otra novedad que esta comunicación 7313 también extiende en el tiempo y que también había nacido con la comunicación 7030 era este nuevo esquema que tenemos para el pago de importaciones de bienes, que no está, o sea, digamos, no es que está limitado al grado de limitación que tiene por ahí el pago de servicios o el pago de dividendos, pero estamos conviviendo con una regla que ha sido ajustada y cambiada muchas veces desde que salió la norma original, y quizás acá intentamos sintetizarlo más que nada para quedarnos con el espíritu, porque creemos que todos a grandes rasgos tienen claro cómo opera esto, pero lo que la regla original de la 7030 establecía era un cálculo de poder acceder al pago de importaciones por un monto que no superara las importaciones que figuraban en ese PAIMPO desde enero 2020. En definitiva, como para tratar de simplificar la explicación de la regla, se podía pagar montos de importaciones hasta el valor de las nuevas importaciones desde enero de 2020 en adelante que figuraban en el CEPAIMPO. Luego, entre las modificaciones y ajustes que fueron surgiendo, y hay excepciones relacionadas con insumos médicos o con insumos de testeo para COVID y demás, pero en la genérica lo que se terminó también agregando es como una excepción a esta regla sobre esta regla de importaciones versus pagos, sumar una dispensa de $1 millón más, y en caso de que se superara ese monto, ahí sí tener conformidad de Banco Central para poder avanzar, que es lo que no se está logrando. En definitiva, ¿qué empresas tienen esta dificultad? Empresas que al 31 de diciembre de 2019 adeudaban montos por importación de bienes por más de $1 millón. Entonces, esas empresas en que entran en una situación de o no poder cancelar la deuda original, o para poder cancelar la deuda original, tener nuevas importaciones que quedan en situación pendiente de pago. ¿Sí? O sea, para empresas que no tenían ningún tipo de deuda a diciembre de 19, o la deuda era inferior a $1 millón, la mecánica les permite, cumpliendo con el resto de las
de los requisitos que establece la norma de poder avanzar. La novedad acá, al igual que el ítem anterior, es que esta mecánica también se prorrogó hasta fin de año, con lo cual la novedad es que no hay novedad, de que no hay cambios, ¿no? O sea que seguimos con el mismo esquema. Y acá terminaba originalmente la presentación, pero bueno, el sábado en el medio de la previa, todos mirando el fútbol, salieron novedades, ya empezó a rumorearse una novedad de CNB, que finalmente salió ayer la resolución, y el Banco Central, por segunda vez de las que yo recuerdo en corto plazo, a ver, la primera vez que hubo así como post-paso, no me olvido más, creo que fue un domingo 1 de septiembre de 2019, sacó la primera comunicación que empezaba con la primera batería de restricciones, donde, entre otras cosas, volvía la obligación de ingreso de divisas y se limitaba el pago de importación de servicios a vinculadas. Bueno, esta salió el sábado, un poco esta filmina es que teníamos vigente hasta antes del sábado. Creo que todos habrán visto noticias y demás, que bueno, que está relacionado con monitorear o restringir, o quizás no restringir al principio, sino poner como algunas reglas de juego adicionales a quienes optaran por operar con instrumentos como es dólar MEP o contado con liquidación. Y esto es novedoso, a ver, ya empezó a ser novedoso el año pasado porque quizás en años anteriores, cuando teníamos algunas restricciones y quizás de 2014 para atrás, que quizás teníamos restricciones cambiarias similares en mayor o en menor medida respecto de lo que era operar en el mercado de cambios. En aquella época lo que era estos instrumentos de dólar MEP o contado con liquidación estaban vigentes y no había ningún tipo de normativa vinculada entre lo que era Banco Central y estos instrumentos. Quizás porque era operación marginal, era una operación marginal y bueno, se dejó sin tratar. Sin embargo, el año pasado, esta comunicación 7001 un poco salió a decir, por lejos, no a prohibir este tipo de operaciones, sino a agregar algunas condiciones para acceder al mercado de cambio. Lo que decía es, bueno, empresas que quieran acceder al mercado de cambios para el pago de operaciones que estén autorizadas, en castellano o traducido es al tipo de cambio oficial, que es de muy difícil acceso, tenían que tomar un compromiso y a la vez manifestar de que no habían operado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, ya sea local o al exterior. Es lo que se le llama dólar MEP o contado con liquidación de salida, ¿sí? En donde ponemos pesos para hacernos de dólares. No había problema con la operación inversa, ¿sí? O sea, que en algunos casos las compañías utilizan, decir, bueno, tenemos dólares y convertimos a pesos. Bueno, el año pasado ya salió primero con 30 días y después a 90 días a partir del 1 de mayo, es decir, bueno, si yo tengo todas las condiciones para acceder al mercado de cambio para pagar esta deuda, manifiesto que 90 días para atrás no hice operaciones de dólar MEP ni contado con liquidación de salidas y me comprometo a no hacerlas 90 días para adelante de la operación que estoy solicitando. En definitiva, el espíritu de la norma es decir, bueno, si se quiere acceder al tipo de cambio conveniente para pagar deudas que podemos avanzar, no usar estos instrumentos, o si optamos por utilizar estos instrumentos, bueno, en definitiva algunas compañías tenían que terminar por optar por aplicar esta mecánica para pagar todas sus deudas porque no podían acceder al mercado de cambios. Sobre esto, que está vigente, la novedad, o sea, la comunicación 7327, que es la que salió este sábado,
hace un ajuste, hace una modificación adicional, como decir, bueno, apretar un poquito más el cerco. Se incorporó, por un lado, lo que era operaciones de canjes de títulos, que en la norma original no estaba dispuesto, en donde evidentemente había operaciones que detectaban donde se accedía a una compra de un título local, luego se hacía un canje de ese título por un título externo y se convertía mediante contado con liquidación esos títulos externos en divisa. ¿Sí? Entonces se incluye o se limita esa operación también en estos casos. Y a la vez se agrega una nueva declaración jurada en donde empresas que accedan al mercado de cambio a cancelar cualquier tipo de deuda tienen que sumar declaraciones juradas informando las personas humanas o jurídicas que tienen control directo sobre la empresa que se está presentando a pagar y donde hay que manifestar que en estos 90 días tampoco se entregaron fondos locales a estas empresas que tienen el control sobre la entidad. En definitiva, ¿cuál es el espíritu? Evitar situaciones en donde la empresa local accede al mercado de cambios para pagar las deudas al cambio oficial y la empresa controlante o las personas controlantes son las que hacen las operaciones de contado con liquidación para separarlos en dos quits separados y que se estuviera en línea con lo que decía esta norma. Bueno, ahora lo que se busca es monitorear el grupo económico en su conjunto para volver de vuelta, ¿sí? a lo que es la regla principal. Y bueno, y no llegué a ponerlo en el material, pero bueno, ayer lo que salió también es la RG 895 de CNB, que también, o sea, por un lado hace algunos ajustes en plazos de parking, en operaciones de contado con liquidación o de dólar MEP, generalmente es bastante específica, pero muchos achica el plazo de parking de 3 a 2 días. Pero bueno, quizás la principal novedad es que limita el monto semanal a 100.000 pesos nominales en lo que se pueda operar con contado con liquidación y a la vez lo divide esos 100.000 en 50.000 pesos para lo que sean títulos de legislación local y 50.000 para títulos extranjeros. El espíritu un poco de lo que se ve con esta norma de CNB y lo que es Banco Central es achicar más todavía la posibilidad de operatoria de lo que sean mecanismos alternativos para acceder a dólares. ¿Sí? Un poco lo que se comentaba, ayer hubo como un salto y una pequeña baja al final, pero bueno, la expectativa a priori es de que el dólar informal o el dólar blue, o sea, un poco por esto también esté en alza. Y bueno, ahí se viene escuchando ya desde hace varios meses como hay esa expectativa o de devaluación o de que antes o después debería haber algún ajuste en lo que es el tipo de cambio. Pero bueno, acá un poco termina lo que era el material, la presentación, con esto último que quizás lo comentamos más rápido por lo fresco de la novedad, y que al igual que lo que es el tema del certificado para las exportaciones, habrá que ver un poco cómo se comporta el mercado. Siempre terminamos la charla con la misma conclusión, que ya a esta altura es más una esperanza que algo concreto, es decir, bueno, uno esperaría que todas estas medidas restrictivas en algún momento vayan aflojando para poder ir teniendo una operatoria que tienda a cierta normalidad, ¿no? O sea, todo esto lo que hace es que sea muy difícil lograr nuevas operaciones o nuevas inversiones del exterior cuando hay tantas reglas de juego para recuperar la inversión y sobre todo esto de cambios sobre la marcha, ¿no? De no tener una previsibilidad en un mediano o largo plazo. Pero bueno, en cuanto a lo que es la presentación, hasta acá llegamos y agradecer la atención de todos. Y bueno, ahí quedan a disposición, no sé si hay consultas, si hay comentarios. Yo dejo de compartir, así
nos podemos ver. Muchísimas gracias, Sergio, buenísimo, muy claro todo. Yo tengo algunas preguntas, no sé, Marcelo, si te parece, empiezo con María Laura y continuamos con las de Sergio, así mientras tanto Dale, perfecto. que lleguen las siguientes. Laura, a ver, en relación con el tema de precios de transferencia que ocupa mucho a todas las empresas, creo que la norma trajo como por un lado un pedido, en realidad que tenían muchas compañías respecto sobre todo a las independientes, que operaban con independientes y demás, y que tenían que verse inmersas en un montón de obligaciones, ¿no? Me parece, vos lo rescatabas en tu presentación, el hecho, bueno, que por un lado es importante para las compañías que pertenecen a grupos multinacionales la elevación de los montos, y también un poco rescato en la parte de independientes, el hecho de que también tengan esta posibilidad de salida o de entrada al régimen simplificado, ¿no? La pregunta que nos queda en relación con ese tema es un poco como que esta norma, como vos bien decías, no es muy prolijita en el sentido de que sí, aísla, pero se basa sobre cosas que ya existen, ¿no? Es decir, crea un régimen simplificado, pero con algunas dudas todavía respecto de verdaderamente de qué empresas van a poder gozar de esa simplificación, ¿no? O sea, por un lado pareciera que, las muy chiquitas, ya sabemos, bueno, las que están obligadas al master file o al country by country report, bueno, esas ya sabemos que van a tener que seguir con la mecánica tradicional. Creo que las independientes puras, bueno, quedan de una manera un poco más amparadas, pero ¿qué pasa en la situación de empresas que hacen ambas cosas, ¿no? Empresas que operan con independientes y empresas que operan con vinculadas, ¿no? ¿Tienen alguna posibilidad de salida por estar en ese último inciso que se pone, o quizás a lo mejor la pretensión, como vos bien señalabas, si hago operaciones de triangulación ya me quedo afuera, aunque a lo mejor en el ordenamiento del texto está colgadito de un solo ítem? ¿Cuál te parece que fue la intención? No, la verdad que es muy limitada la posibilidad de aplicar el régimen simplificado porque, bueno, ya las subsidiarias de empresas grandes del exterior quedan excluidas con las dos exclusiones que mencionabas de informe maestro e informe país por país. Con la pauta de facturación de la compañía local, ya nos quedan todas las compañías que tienen acuerdos de cost plus, que quizás son chicas en Argentina, pero al tener toda su facturación intercompany también quedan excluidas. Con lo cual son muy poquitas las que podrían eventualmente acceder, salvando las dudas, ¿no? Que en la medida que no esté regulado esto de los montos de facturación, si son ajustados, si son históricos, bueno, hay que hacer como la práctica de varios escenarios, ¿no? En cuanto a lo de independientes, concretamente se alcanza a aquellas que tengan operaciones con vinculadas y con paraísos, o sea, aquellas que estén en el régimen de precios de transferencia y que adicionalmente no tengan con independientes operaciones por más de 60 millones de pesos. Es como que si además operas con vinculadas, bueno, tus transacciones con independientes no tienen que ser muy grandes. Pero más allá de esto, lo que por ahí uno siente en esto es que lo que se pide en el formulario, o por lo menos lo que está hoy establecido en el anexo, es bastante amplio, incluyendo la validación de tener que decir que las operaciones son como entre partes independientes, con lo cual al fin del día resulta ser algo de exposición meramente, ¿no? Es como que el trabajo de fondo es el mismo, porque las transacciones tienen que ser cuantificadas, valoradas o ajustadas, o lo que fuera, y después es una cuestión de exposición de por ahí voy a completar un formulario que en principio es bastante exigente, como lo es la declaración jurada anual, o quizás se exponga de una manera más sencilla en el simplificado. Pero como que no va nada de fondo, también se excluyen las que tengan operaciones financieras, entonces por ahí una empresa que tiene todo solamente un préstamo, también queda fuera del simplificado. Entonces, es muy chiquito el universo. La verdad es que entre nuestros clientes, por ejemplo, todavía no hemos identificado ninguno que pueda acceder
al régimen, ¿no? Y hay compañías de todos los tamaños. Claro, como vos bien decís, en general el tema del trabajo, de validar el precio de transferencia de las transacciones, hay que hacerlo igual, y esta ventanita se presentaría para casos muy, muy específicos, ¿no? Y Sí. quizás lo rescatable es lo que vos comentabas del master file, que era un costo importante también para las empresas, y eso está bueno, creo que... Sí, eso fue positivo. En Prolijón, lo que son los umbrales mínimos vinculados con el informe, la declaración jurada, la verdad es que simplificó, porque teníamos un piso que, más allá de que era bajo, era un poco más alto para el informe, pero igualmente el fisco podía pedirte tener el informe, o tenías que conservarlo. O sea que desde ese lado simplificó, pero bueno, lo bueno de todo esto es el tema del monto mínimo del master file. Eso sí, lo duplicó y es positivo, y sobre todo la nota ratificatoria, que por ahí los master files no cambian de un año a otro, y entonces, bueno, la posibilidad de suministrar esa nota también es como algo positivo. Pero bueno, esperamos que surja alguna resolución que dé respuesta a todas estas inquietudes que con los colegas que trabajamos en esto tenemos sin respuesta, como para tener una mayor seguridad a la hora de aplicar o no al régimen, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, tenemos varias preguntas también en relación con la parte cambiaria, así que pasamos a eso. Muchas gracias, Laura, por tu aporte. No, de nada, un placer. Y disculpen la tos. No hay problema. Bueno, no sé, Marcelo, si querés plantear alguna, ya veo que hay varias para Sergio, si te parece. Sí, dale, Adri. Largo Tenemos con... algunas relacionadas Sí. con la parte de dividendos por la 7301. Si podés ampliar, Sergio, con relación a si hay alguna otra alternativa para el giro de dividendos que no sea por la 7301. Sí, a ver, o sea, previo a esta norma, dividendos tiene una... Es gracioso porque cuando uno lee la norma Banco Central siempre va por lo positivo y dice, sí, se puede pagar dividendos, pero presenta un escenario raro, que un poco también sería como difícil. Lo que dice la norma desde enero de 2020 es que se puede avanzar con el pago de dividendos empresas que hayan tenido nuevos aportes de capital desde enero 2020 en adelante, con una regla de 30%. En definitiva, para pagar, por ejemplo, dividendos por 3 millones de pesos, tenemos que haber recibido un aumento, un aporte de capital de 10 millones de pesos. O sea, de la misma empresa que va a cobrar los dividendos, con lo cual se responde un poco solo. Es decir, o sea, salvo que tengan alguna necesidad puntual de un proyecto de inversión o algo y se pueda aprovechar esa ventana, pero la verdad que no estamos viendo casos en la práctica, con lo cual un poco para sintetizar la respuesta es, o esa ventana sí se puede aprovechar. Esto de aumento de exportaciones que solo le aplica a empresas exportadoras de bienes, y si no, lo que hemos visto mucho en la práctica, empresas, algunas que analizan y otras que hasta avanzan, en hacer alguna operación de contado con liquidación, sabiendo los efectos que conlleva, ¿sí? O sea, pero no hay mucho más que eso, lamentablemente. Hay otra pregunta que dice, mi empresa exporta bienes con plazo de ingreso de divisas de 180 días. ¿Se toma solo el 15% del 30%? No, a ver, entendemos que no, o sea, porque la norma clara, o sea, si bien está ese prorrateo que vimos en la presentación, en realidad ese prorrateo aplicaría para empresas que tengan las tres categorías de bienes, y que en las tres categorías de bienes haya aumento de exportaciones, porque un poco también lo que aclara la norma es puede ser que en alguna de esas quizás no tengas un aumento de exportaciones. No sé, suponete que tenemos de 30 días un aumento, pero de 180 en el 2020 fue más que en 2021. Entonces lo que aclara la norma es como que se hace un prorrateo de las que dan signo positivo. Si hay un solo tipo de bien,
mi entendimiento de la norma es que será un 30% de ese valor FOB directamente, pero hay que confirmarlo también con esto que decimos de que no es que nosotros hacemos un cálculo y lo presentamos, sino que el dato funciona al revés. El central le va a decir al banco, bueno, esta empresa puede abonar por tanto. Imaginamos que debería ser un 30%, pero no tenemos casos todavía concretos para poder verificarlo. Perfecto. El uso de esta posibilidad de la 7301 queda claro que no es para sacar fondos al exterior para capitalizar o una filial en el exterior. No, porque eso, a ver, aclara, esto salió después con la comunicación B complementaria, ya sea para invertir, para dar préstamo, para tenencia de libre disponibilidad, para lo que sea, es todo lo que entra en el capítulo de formación de activos externos y es lo que salió a aclarar la norma de que no aplica. O sea, es como que el destino, son 4 destinos posibles solamente, que es importación de servicios de vinculadas, dividendos, préstamos capital de préstamos financieros de vinculadas o préstamos financieros de terceras partes en aquellos casos de las que tuvieron que presentar el plan de refinanciación. Perfecto, lo que presentaste brillantemente en en el primer Esas slide. son las que permite la norma. Después preguntan qué documentación debería aportar al banco para evidenciar el aumento de las exportaciones con relación a 2020. En realidad, lo que dice la norma es como que se solicita al banco, hay que ver ahí cada banco cómo está implementando el proceso. Por lo que dice la norma es al revés, es solicitarle al banco, a ver, yo empresa tengo los datos fehacientes de que estoy exportando más, entonces le solicito al banco que emita el certificado de aumento de exportaciones. El banco lo que debería hacer, por eso hay que ver después cómo es el protocolo que cada entidad implementa, pero consultar en esta base del central y decir, bueno, acá esta empresa, entre estos dos cálculos, o sea, 2021 versus 2020, o el 30% de las exportaciones de 2020, el menor, bueno, puede acceder a un certificado de X monto, y el banco debería emitirle, otorgarle esos certificados. Entonces, con ese certificado después sería un papel o un documento más en la operación de pago que se esté presentando en alguna de estas 4 opciones. Pero no es que tiene que salir a demostrarle la empresa al banco, sino como que tiene que solicitarle. De hecho, bueno, o sea, las empresas que son exportadoras ya tienen una interacción con el banco por el SEPA Expo, cada vez que se perfecciona una operación, ya eso entra en circuito. Acá lo que busca la norma es decir, bueno, iniciar las gestiones para obtener el certificado. Perfecto. Y eso lo pueden pedir directamente las empresas a los bancos con los que operan por el SECO Expo. Sí, lo que dice la norma es, perdóname, ahí te complemento, Marcelo, es como, habla de designar un banco. Sí, o sea, generalmente hay empresas que operan con más de uno, pero bueno, es como que mismo en el SECO Expo o en el SEPA Impo se designa un banco seguidor. Bueno, en ese espíritu marca como el tema de salir a buscar este certificado. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿hay forma de compensar cuando se tiene un proveedor cliente en el exterior y no se puede cancelar la deuda original porque supera el millón al 30 de abril del 2020, pero a la vez se exportó a esa empresa y no paga porque se le debe la importación? Bueno, el tema de compensación es como un capítulo aparte. A priori uno dice, bueno, es difícil compensar porque para lo que es exportación de bienes, la norma marca un plazo claro de cuándo esas divisas se tienen que cobrar, ingresar y convertir a pesos. Cuando es exportación de servicios no hay un plazo para cobrar, pero sí está muy marcado que cuando se cobra hay que ingresar y convertir a pesos. Entonces, implícitamente siempre se interpreta que la compensación no está aceptada. Las normas específicas donde el central salió a permitir la aplicación de esos fondos sin ingresar es
para nuevos endeudamientos, si no recuerdo mal, desde octubre del año pasado, pero que tuvieran ciertos fines específicos de inversiones productivas o inversiones para sustituir importaciones. Lo que decía es, bueno, si vos tomás un préstamo para estos fines específicos y que también hay que presentar certificaciones en un banco que lo va a seguir, te voy a permitir a futuro, si cumplís con todas las condiciones de ese nuevo endeudamiento, que puedas aplicar futuros cobros de exportaciones en el exterior al pago de esa deuda, que es lo más cerca de una compensación que podemos imaginar. Entiendo que el caso de la pregunta es una operación comercial donde tengo cliente-proveedor la misma empresa. Esto siempre lo decimos en todas las charlas. A ver, la norma, si vamos blanco sobre negro, nunca dice está prohibido compensar. La norma lo que dice es cuáles son los plazos de ingreso de divisas. Conocemos muchas empresas y lo que recomendamos es tener una opinión de asesores legales de cuán viable o no viable, riesgo o no riesgo es hay en avanzar en una compensación. Y la verdad que en la práctica tenemos casos de empresas que hacen el chequeo legal y deciden no avanzar y otras que sí. Obviamente tiene que ver por la situación particular de cada empresa, por la exposición de quiénes son quienes autorizan la operación, pero es un gris, o sea, y es lo que nos pasa en muchas compañías, no pueden avanzar con deudas, entonces con el pago de deudas, con lo cual empiezan a ver, bueno, ¿qué mecanismo se puede llegar a aplicar? Conocemos varios casos que quizás más con exportación de servicios que deciden compensar de todas maneras, pero bueno, no es algo blanco sobre negro, lamentablemente. Perfecto, acá hay una para María Laura. Si podés ampliar el tema de intermediario internacional. Dice, exportamos a una filial ubicada en Panamá y de ahí se envía la mercadería a Estados Unidos. Si nos podemos acoger al régimen simplificado. No, en ese caso no pueden, ninguna compañía que tenga operaciones con intermediarios puede acogerse al simplificado. No, eso tendrá que hacerlo en las presentaciones de precios de transferencia. Bueno, en este caso la operación sujeta a estudios, la exportación a Panamá, la facturación. Por lo que decís, no sé si la mercadería entiendo que también va a Panamá, ¿no? ¿Me lees de nuevo, Marcelo? De Panamá después se envía a Estados Unidos, dice. Sí, pero primeramente llega a Panamá. A Panamá. No, claro. Y acá Panamá están aclarando si se considera como país de baja tributación. Sí, sí, y además la norma define como intermediario cuando el sujeto del exterior no es el destinatario final de la mercadería. Pero bueno, eso lo tendrá que contemplar en las presentaciones de precios de transferencia propiamente dichas. Es una operación sujeta a estudio, pero bueno, no podría entrar por el simplificado. Perfecto, gracias María Laura. Otra para Sergio, si por la comunicación 7327 podés repetir el monto o cupo semanal, si es de 100.000 pesos o 100.000 dólares. Dice 100.000 nominales, interpretamos que son 100.000 pesos, porque 100.000 dólares sería como una operación muy, muy trascendente y nada, cada vez esto se va apretando cada vez más, así que es pesos. Perfecto. Ahí, Adri, no sé si vos tenés alguna más. Adriana. Estás muteada, Adriana, por las dudas. Sí, perdón, si me había muteado para cosa. No, en realidad acá hay una más, pero también relacionada con todo. En el caso de empresas que han cancelado préstamos a un sujeto no vinculado del exterior a través de accionistas directivos, ponen, dice que además eran garantes del mismo. ¿Cómo opera la nueva restricción? No sé si se entiende un poco el concepto, si tener aclarar. Y habría que entender, claro, cómo fue la operación completa, a ver, ¿no? Préstamos financieros con terceras partes, que entiendo que es el ejemplo, no sé si lo estoy interpretando mal, no se vio afectado. A ver, cuando salió esta normativa de refinanciar, era para
o lo que se decía era que no eran muchas las transacciones de empresas que tuvieran, porque hablábamos de vencimientos de capital, primero de más de $1 millón en un mes calendario, y luego lo ampliaron a empresas que tuvieran vencimientos de capital de más de 2 millones en un mes calendario, no el total del préstamo, sino el vencimiento que caía en un mes calendario. Esas eran las empresas que tenían que presentar un plan de refinanciación. Para el resto, no sigue vigente la posibilidad de cancelar. Sí, lo que aclara la norma es préstamos financieros. O sea, hablamos del caso de la empresa accediendo directamente al mercado de cambio y cancelando, ¿no? O sea, porque después queda un poco por fuera de órbita si cancela un tercero, o hay empresas que a veces hacen un pago local por instrucción del acreedor, diciendo, bueno, si pagás localmente a tal empresa o a tal persona, me doy por cancelado el préstamo. Y ahí no hay un acceso al mercado de cambios, pero digo, bueno, en la operación tradicional lo que se pide es pagar al vencimiento, no anticipar antes de que venza, y bueno, todo eso se chequea con el contrato. No sé si estoy interpretando bien la consulta, espero que sí, si no, en todo caso se puede repreguntar. Perfecto. No hay más preguntas por este lado. Perfecto. Bueno, por mi parte, entonces, agradecer tanto a Laura como a Sergio por las exposiciones, que las han brindado con mucha claridad y con un preciso alcance de las mismas. Por su novedad también valoramos el hecho de que prontamente las podamos compartir con todos. Y bueno, como vemos, el tema genera dudas y seguramente seguirán saliendo cuestiones que nos inviten a ampliar estos espacios y a seguir debatiendo entre todos. Así que, Marcelo, te dejo la palabra para... Bueno, agradecerles, agradecer a la Comisión de Asuntos Impositivos. Gracias, Adri. Gracias, Sergio. Gracias, Laura, como siempre, por las presentaciones tan claras y por haber, bueno, accedido luego a responder estas consultas. Y el material está a disposición de todos ustedes y nos volvemos a encontrar el mes que viene. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.